1. Los elefantes hacen lo mismo que los humanos cuando uno de ellos muere. Los elefantes entierran a sus difuntos de la misma manera que hacemos nosotros y siempre buscan un lugar adecuado para hacerlo. Entre el 2022 y 2023, un miembro de un instituto de educación e investigación junto a un integrante del Servicio Forestal de la India encontraron 5 casos en los que los elefantes asiáticos habían enterrado a sus bebés. Esto sucedió en la región de Bengala y no hubo ningún humano que haya intervenido en el entierro. Ellos habían identificado muchas huellas de varios elefantes adultos que participaron en esto, además de restos de su estiércol alrededor de los lugares en donde estaban sepultadas las crías. Los bebés que enterraron tenían entre 3 meses y 1 año de vida, y se cree que los elefantes que participaron en sus sepulturas habían viajado durante casi 2 días para trasladar los cuerpos a un lugar adecuado. En todos los casos se vio lo mismo: el cuerpo y la cabeza quedaron enterradas boca arriba en unas zanjas, y algunos campesinos que estaban cerca de las zonas dijeron que escucharon a algunos elefantes que hicieron unos fuertes sonidos. Se cree que en esos momentos estaban expresando su dolor y agonía, rindiendo homenaje a las crías que se habían ido. 2. Paul Alexander vivió durante muchos años en un pulmón de acero. Este hombre pasó toda su vida viviendo dentro de una gran máquina de acero. Aún así vivió durante muchos años y pudo estudiar hasta graduarse. Su nombre era Paul Alexander y fue un abogado y escritor estadounidense que cuando apenas tenía 6 años contrajo polio paralítico. Esta es una enfermedad que lo dejó completamente inmóvil desde el cuello hasta la punta de sus pies, y para poder seguir con vida tenían que estar dentro de un pulmón de acero para poder respirar. Fue conocido como el hombre del pulmón de hierro, ya que estaba dentro de un gran cilindro de metal que funcionaba como una especie de pulmón artificial, y efectivamente no podía salir de allí por ningún motivo o podía fallecer. A pesar de su gran discapacidad, esto no evitó que él estudiara y viviera su vida. Se propuso lograr sus metas y llegó a ser un abogado y un escritor con varios libros. Vivió más de 70 años unido al pulmón de acero, aunque los médicos no le daban mucha esperanza de vida, y recibió un récord mundial por el tiempo que vivió en ese cilindro. Por desgracia, murió el 11 de marzo de 2024 después de haber sido contagiado por COVID. 3. Google Imágenes fue creado gracias a Jennifer López. Fue gracias a Jennifer López que se creó Google Imágenes, pero ella ni siquiera se enteró en el momento, y fue solo por algo que ella utilizó en una ceremonia. Verás, en los principios de Google, cuando aún no se había innovado tanto, este buscador era bastante sencillo y se limitaba solo a buscar información escrita sin contenido de videos e imágenes. Pero en el año 2000 se dieron cuenta de que los usuarios necesitaban ver imágenes en los resultados de sus búsquedas, y esto fue gracias a Jennifer López. Esta cantante asistió a la ceremonia de los premios Grammy el 23 de febrero del mismo año con un vestido verde que llamó muchísimo la atención. El vestido se convirtió en una sensación, todo el mundo lo quería ver, y fueron tantas sus búsquedas en Google que hizo que la empresa se diera cuenta de que necesitaban mostrar imágenes al momento de googlear. Gracias a esto lanzaron Google Imágenes y resultó en un total éxito, llegando a tener más de 250 millones de fotos ese mismo año. Ahora es uno de los navegadores de imágenes más populares de todo el mundo, todo gracias a Jennifer López. 4. Un joven robó un caballo e intentó subirlo a un 3er piso. Un chico se robó una yegua y trató de subirla por las escaleras de su apartamento. Los policías ni siquiera podían creerlo hasta que lo vieron con sus propios ojos. En febrero de 2024, un joven de apenas 19 años de edad y de identidad desconocida se fue al establo de uno de sus vecinos en una pequeña ciudad de Polonia para robarse una yegua, llevarla a su casa y esconderla allí. En la madrugada de ese mismo día, la policía de la zona recibió la llamada del dueño del animal explicándoles la situación. Los oficiales no le creyeron su historia porque pensaron que era una broma, pero como les había hablado con seriedad y no escucharon ninguna risa, mandaron a una patrulla al lugar. Cuando llegaron se dieron cuenta de que todo era real. Así es, el chico intentó llevar a la yegua al 3er piso del departamento donde vivía, aunque se escapó antes de que la policía llegara y un vecino cuidó al animal mientras tanto. Aún así, el maleante regresó después de un rato y fue detenido por la policía. Ahora se enfrentará a una pena de cárcel de hasta 5 años. Robarse a una yegua de $4,000 podría ser un gran robo, pero si no tienes dónde esconderla, llevarla a tu casa como este tipo puede ser una pésima idea. 5. La banda de los abuelos ladrones en Roma. En Roma existe una banda de delincuentes que está formada por nada más y nada menos que abuelitos, y son ladrones expertos que han burlado la ley durante bastante tiempo hasta que fueron atrapados. Las autoridades de Italia capturaron en el año 2023 a una banda de 6 ladrones que habían cometido varios delitos, pero lo curioso es que eran un grupo de abuelitos que parecían inofensivos a simple vista, pero en realidad eran todo lo contrario. Resulta que fueron detenidos después de que la policía los atrapó luego de un robo a mano armada en las oficinas de correos de Roma y llevarse más de $150,000 en efectivo. La banda estaba liderada por Sandro Baruzzo, un hombre de 68 años, Raniero Pula de 77 e Italo De Witt de 70. Y este último líder de la banda fue en quien se hizo famoso en la década de los 90 por el gran robo que hizo en el banco cerca de Plaza España. Estaban muy bien organizados para los robos que ya habían hecho. Uno de ellos está especializado en fabricar llaves falsas para abrir cerraduras, y otros 2 miembros de 51 y 56 años eran los que abrían los agujeros por donde la pandilla entraba a robar. Al final, los 6 integrantes fueron condenados a prisión por culpa de todo
todos los delitos que habían cometido. 6. Una asiática se tomó una botella de coñac antes de tomar un vuelo. Esta mujer se bebió toda una botella entera con alto grado de alcohol en un solo momento. Lo hizo para no perderlo antes de su vuelo, pero las cosas no salieron como esperaba. En agosto de 2015, una mujer asiática de apellido Chao, de unos 40 años aproximadamente, tenía que abordar un vuelo en el aeropuerto de Pekín, pero el personal del aeropuerto le impidió subir al avión cuando pasaba por el habitual control de seguridad, porque llevaba una botella de coñac consigo. Como Chao no quería perder su botella lujosa de coñac francés Remy Martin, que le había costado unos $200, se bebió toda la botella de golpe. Luego de unos minutos, el personal del aeropuerto la encontró tirada en el suelo mientras lloraba y gritaba. Resulta que se había embriagado tanto que ni siquiera se podía parar y la tuvieron que llevar en silla de ruedas hasta un cuarto para que descansara. Pasaron varias horas hasta que la mujer pudo recuperarse y luego agradeció a los policías por haberla cuidado mientras estaba borracha, aunque inevitablemente perdió el vuelo por eso. Después llamó a unos familiares para que la recogieran y así regresar a casa. 7. Mike Hughes, el supuesto terraplanista que intentó llegar al espacio. Este hombre intentó demostrar que la Tierra era plana, pero no solo no lo logró, sino que falleció en el intento. Mike Hughes, conocido como el Loco Mike, era un estadounidense conocido por volar en cohetes de vapor que él mismo fabricaba y también siempre querer comprobar que la Tierra es plana. A sus 64 años ya había realizado algunos vuelos en sus propios cohetes. Siempre quiso llegar al espacio para comprobar por sí mismo y a su vez demostrarle al mundo que la Tierra es plana. En 2014 voló en el primer cohete que construyó, pero solo llegó a una altura de 419 metros y como aterrizó mal se tardó 2 semanas en recuperarse. Años después hizo varios intentos de vuelos que no se dieron por algunos problemas, hasta el 22 de febrero de 2020, que fue cuando hizo su último despegue. En ese entonces se encontraban grabándolo para la serie de televisión Homemade Astronauts. Mike voló dentro de su cohete y llegó a más de 1,5 kilómetros de altura, pero el paracaídas del cohete, que era lo que lo iba a hacer aterrizar de forma segura, se desplegó antes de tiempo, lo que lo hizo caer en picada hasta su muerte. Al final resultó que él realmente no creía en esa teoría y que lo usó de excusa para recibir fondos para sus proyectos. 8. El bote hecho de bolsas de papas. Estos estudiantes hicieron un bote con bolsas de papas. Parece que el aire dentro de ellas es tanto que sirve para mantener a una persona a flote. En 2014, 3 jóvenes estudiantes coreanos estaban quejando porque las bolsas de papas fritas contienen más aire que el mismo producto que ofrecían. Así que se les ocurrió hacer un bote a base de estas bolsas en forma de protesta para que sus fabricantes los vieran. Utilizaron 160 de estos paquetes que envolvieron con cinta adhesiva y plástico en grupos de a 12 paquetes. El bote midió 2 metros de largo y 80 centímetros de ancho y fue capaz de llevar el peso de 2 personas a la vez. Querían atravesar con este bote de orilla a orilla el río de Han de Seúl por un total de 1,5 kilómetros y llamaron la atención de 300 personas al intentarlo. Al final pudieron lograrlo y todas esas personas más las grabaciones quedaron de testigos. Aún así, las empresas que producen estos snacks tienen sus razones válidas por las que las bolsas tienen más aire, así que no le prestaron mucha atención al asunto. 9. Unos científicos convirtieron el plástico en alimento. 2 científicos pudieron transformar los desechos de plástico en alimentos. El proceso hasta se podría reducir a un dispositivo que podrá utilizar cualquier persona a modo de autoservicio. Ting Lu, un científico de bioingeniería junto a un profesor de biología, Stephen Ketchman, quisieron hacer algo con respecto a la cantidad de desechos plásticos que hay en el planeta Tierra y se pusieron de acuerdo en crear una especie de máquina que recicla dichos plásticos convirtiéndolos en proteínas. Pero, ¿cómo es que lograron esto? Desarrollaron un generador en donde el plástico que meten pasa por un proceso de descomposición y luego pasa a otro lugar en donde unas bacterias se comen el plástico descompuesto. Luego de eso, las bacterias que se alimentaron del plástico se convierten en un polvo que está compuesto en un 55% de proteínas. Los investigadores aún se encuentran experimentando para que el proceso sea lo más eficiente posible, reduciendo el uso de energía y aumentando la cantidad de desechos que será comido por la comunidad de bacterias para producir las proteínas. 10. Cupata, el perro callejero que ayuda en las calles. Este perrito suele ayudar a los niños de una guardería a cruzar las calles. Esto se ha convertido en su trabajo y se ha hecho viral en las redes sociales. Su nombre es Cupata y es un perro callejero de 4 años que vive en Georgia, que ha empezado a ayudar a diario a los niños de su localidad a cruzar las calles. Es como si se tratara de un oficial de tránsito, pero versión canina. Cupata se posiciona enfrente y muy cerca de los autos para que los niños crucen con más seguridad, dando aviso con sus ladridos a los conductores de que no deben pasar hasta que crucen los pequeños. Es tanto la labor de este perrito que le han dado un premio y las autoridades le dieron un premio de forma honorífica en un acto que celebraron el 22 de enero de 2020. Aparte del premio que le dieron, también han hecho que ejerza su función de forma oficial. Cupata ya se ha hecho viral en las redes sociales con millones de visualizaciones en todo el mundo.